Muy bien. Vamos a hablar de infecciones parasitarias en el tracto gastrointestinal el día de hoy. Algo tranquilo, como le digo. Empezamos con, bueno, en general las infecciones parasitarias son prevalentes en esta parte, ¿no? del hemisferio, ¿no? Y particularmente en países en desarrollo. Países tropicales, subtropicales, como menciona la diap. Algunos factores que han permitido que esto se dé la inmigración, la presencia de inmunodeficiencias, particularmente VIH, en los centros de cuidado infantil donde se aglomeran a los niños, y el desarrollo también de nuevas técnicas histológicas han aumentado el reconocimiento, ¿no? Hemos podido detectarlos de una mejor manera. Ahora, estas enfermedades generalmente se sacan por el examen de muestra de heces, el parasitológico seriado, pero también lo podemos encontrar en muestras histológicas, ¿no? Y por eso también son importantes para nosotros. Vámonos con uno conocido, que es la entamoeba histolística, la MEBA. Al menos 10% de la población mundial lo tiene, uno de cada 10. Entonces es bastante frecuente. La principal vía de infección, vía fecal oral, ¿no? Y a través de agua, alimentos contaminados. Algunos casos se ha reportado transmisión sexual, no es muy frecuente eso. ¿A qué puede llegar la infección por entamoeba? A una colitis fulminante que llegue con disentería. En casos más severos, ¿no? Sangrado, difusión a otros órganos, pueden formar amebomas, como las masas inflamatorias. ¿Qué vamos a encontrar en la macro? Bueno, dependiendo de la etapa de la infección, podemos encontrar hallazgos mínimos, como en fases tempranas. Y cuando ya encontramos alteraciones, principalmente es en el ciego, ¿no? Y va disminuyendo los lugares en este orden, ¿no? Ciego, colon derecho, recto, sigmoide y apéndice, donde es menos frecuente. Lo que vamos a encontrar en la macro, que sería la, la parte de la colonoscopía, son pequeñas úlceras que pueden llegar a confluir, ¿no? Que pueden llegar a confluir y son irregulares, de formas geográficas, algunas serpenginosas, y pueden socavar la mucosa adyacente, lesión en forma de frasco o en botón de camisa, que refieren también algunas bibliografías. A la microscopía, en una lesión temprana, lo que vamos a ver es un infiltrado leve, neutrofílico leve, es una lesión temprana. Podemos encontrar organismos en la superficie luminal, en la luz intestinal, y la inflamación puede ser mínima o no puede haber, ¿no? En una enfermedad avanzada, ¿Está presentando figuritas, pantalla? ahorita pasamos a las fotos. Eh, ¿Pueden ver la diapositiva? Las, Ahorita no, no, nada. Ahorita sí, dos diapositivas, un minuto no. ya, bueno. Al Eh, menos yo sí, no sé si los demás. a ver, ¿pueden ver todos? Yo solamente veo una carita. A ver, dejamos de compartir un momento. A ver, vamos a presentar de nuevo. Ahí lo pueden ver. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Los demás pueden ver? Bueno, yo sí. ¿Usted, doctora? No. ¿Cristian? ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. A ver. Bueno, en la microscopía, en lo que es una enfermedad ya avanzada, las úlceras se hacen más profundas, pueden llegar a capa muscular, Ya se apareció. extienden bueno, su mucosa muscular y pueden, socavan la mucosa adyacente. Vamos a ver abundantes restos necroinflamatorios. Los organismos se encuentran en el material purulento. También podemos ver amebas invasoras en la pared de intestino y hay una invasión, ¿no? de estos parásitos. La mucosa adyacente a la lesión no torna más, no tiene tantas alteraciones, puede llegar a ser normal.
Y los microorganismos se parecen a macrófagos. Este es el principal diagnóstico diferencial, ¿no? El citoplasma es espumoso, los núcleos son excéntricos, redondos, pero una característica que va con esta infección es son los eritrocitos, perdón, aquí hay un error, es eritrocitos ingeridos y son una característica patognomónica. No vemos eso, ya sabemos que son las amebas. En un paciente asintomático o con pocos síntomas no vamos a encontrar organismos. Una forma de ver el diagnóstico diferencial son con algunas distinciones especiales, como que entre crómica y paz, las amebas son positivas y los macrófagos, bueno, con la inmuno podemos diferenciarla, ¿no? Pero si encontramos los eritrocitos ingeridos, estamos con mayor seguridad de que se tratan de amebas, ¿no? Los núcleos de las amebas suelen ser más redondos, pálidos, a diferencia de los macrófagos. Y acá tenemos una imagen, ¿no? Lo más importante es verificar aquí la úlcera en forma de frasco, se dice, ¿no? En forma de botella o en botón de camisa, son varias formas de decirlo. La mucosa adyacente no tiene tantas alteraciones. Esta llega hasta la capa muscular, ¿no? Bastante de restos necroinflamatorios también vamos a ver. En esta imagen, en la izquierda, algo muy asociado a la amebiasis son los desechos necróticos abundantes, una gran cantidad de este material. Y en la imagen de la derecha ya vemos al entamoeba, al parásito, ¿no? Tiene unos núcleos pálidos, redondos, un citoplasma espumoso que recuerda a un macrófago, pero los eritrocitos ingeridos son la característica que nos da el diagnóstico prácticamente, ¿no? Vámonos con Giardia, otro parásito bastante frecuente, sobre todo en regiones templadas, tropicales. La prevalencia va del 2 al 7%. Los síntomas que genera son diarrea acuosa, puede llegar a ser explosiva, maloliente, dolor abdominal que puede ser de muy leve a muy intenso, distensión abdominal, náuseas, mala absorción y pérdida de peso, ¿no? Sobre todo por donde se encuentra, que es duodeno principalmente, ¿no? Las complicaciones, deshidratación, retraso en el crecimiento. A la endoscopía, bueno, no vamos a encontrar mucho, que vendría a ser nuestra macro, ¿no? La endoscopía sería nuestra macro. No se encuentra mucho. Las biopsias suelen ser normales al momento de tomar la biopsia, o sea, a simple vista, pero en microscopía lo que podemos encontrar es reducción de las vellosidades, y por eso se da la mala absorción, aumento de células inflamatorias en lámina propia, y los trofozoitos, vamos a encontrar al parásito que se asemejan a peras cortadas a lo largo, con 2 núcleos ovoides y un cariosoma central, ¿no? Generalmente aquí no vemos invasión del tejido, lo vamos a ver en la superficie luminal. Y algo importante que podemos tener presente es que si hay Giardia y no vemos células plasmáticas, tenemos que pensar que hay una inmunodeficiencia, ¿no? Hay que consultar por ello al clínico. Y acá tenemos la imagen, ¿no? En la izquierda es la mucosa duodenal, las vellosidades están reducidas. Y hay gran cantidad de trofozoitos que ilustran un patrón que se conoce como caída de hojas, ¿no? Como si fueran hojas que están cayendo, más o menos, esa es la imagen que podemos ver. Y en la derecha es una vista de mayor aumento, donde vemos la morfología típica, ¿no? La forma de pera con 2 núcleos, o con 2 núcleos prominentes. Eso es importante tenerlo presente. Vámonos con Chagas. Aquí es un problema frecuente, ¿no? En salud pública en Sudamérica. Tiene más afección por el sistema cardiovascular, el corazón, pero la disfunción gastrointestinal es la segunda más frecuente, ¿no? El compromiso se da principalmente a nivel del sistema nervioso entérico, que genera que causa megaesófago de tipo acalasia, ¿no? Hay daños a las neuronas intramurales, y los síntomas que podemos encontrar son disfagia, odinofagia, reflujo, hay aspiración que puede llegar, ¿no? a una neumonía, hay pérdida de peso, tos, hay regurgitación, y cuando se afecta digamos, en la parte baja, es estreñimiento, retención de las heces y dolor abdominal, ¿no? En la patología, lo principal es la destrucción inflamatoria del plexo mientérico. Podemos llegar a perder hasta el 95% de las neuronas. Difícilmente vamos a ver el parásito. Aquí no se ubica el parásito.
infiltrado inflamatorio linfocítico podemos encontrar, y podemos usar, ¿no?, otras pruebas adicionales para poder ver para poder hacer el diagnóstico. Aquí más que nada los hallazgos son de macro, que es lo que estamos viendo, ¿no? Es un esófago que está alargado, está dilatado, se le conoce como el megaesófago, que nos da la Chagas, ¿no? Balantidium tiene un espectro de cambios tanto histológicos como clínicos similares a la entamoeba, la ameba, pero la diferencia es que en la microscopía lo vamos a ver porque son más grandes. La forma de su núcleo, que tiene forma de frijol o arriñonado, y la presencia de los cilios, ¿no? Con respecto a Cryptosporidium, ya pasando a coccidias, principalmente en niños en guarderías, en pacientes psiquiátricos del centro de salud mental, inmigrantes de zonas endémicas y principalmente en inmunocomprometidos, sobre todo VIH. Es donde lo podemos ver, y es donde tenemos que cuando nos llegan las muestras tener en cuenta este antecedente, ¿no? La forma de contagio son los alimentos, agua contaminada, más común en el intestino delgado, donde lo podemos encontrar. Y en la microscopía, ¿cómo lo podemos identificar? Como un cuerpo esférico pequeño, basófilo, de 2 a 5 micras, que sobresale en el vértice del enterocito, como unos talones de color azul, principalmente en la cripta y en la superficie del epitelio, y se asocia a atrofia en las vellosidades, que puede ser muy marcada, hiperplasia de las criptas, una inflamación mixta, tanto crónica como aguda, y pueden llegar a verse abscesos, ¿no? Otras tinciones que nos ayudan son GM6 gram, y aquí tenemos la imagen, ¿no? Son los cuerpos esféricos de 2 a 5 micras que le vemos aquí. Se les conoce también como perla azul, ¿no?, en la superficie de los enterocitos, y es característica de Cryptosporidium, ¿no? Cyclospora cayetanensis, que sí, el nombre tiene mucho que ver con la universidad. Tengo entendido que fue un grupo de investigadores de dicha casa de estudios que lo descubrieron. Su característica clínica, la transmisión fecal oral, ¿no? Generalmente el intestino delgado se ve afectado. La infección puede llegar a no tener ningún síntoma. Lo vamos a ver tanto en pacientes con inmunidad deprimida o no. Ambos pueden verse afectados. Definitivamente hay más síntomas en inmunocomprometidos. Las características patológicas, hay inflamación irregular, la superficie se desorganiza. Con respecto a descripciones del parásito en histología, hay poca información, pero lo que se ha visto son que es intracelular, los esquizontes van de 2 a 3 micras, los merocitos de 5 a 6, y están, bueno, como mencionaba, ¿no?, intracelular dentro de los enterocitos. Podemos verlo dentro de una vacuola parasitófora, y esta vacuola la vamos a encontrar sobre todo en el tercio superior del enterocito. Coloraciones que nos ayudan, auramina y quinjón, y bueno, Paz, Gram y tricrómica no nos podrían ayudar, son negativos, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Los merozoitos están, como decía, en forma de plátano, en una vacuola parasitófera en el tercio superior del enterocito, ¿no? Esa es la característica que vamos a tener con este parásito. Isospora belli y especies similares, bueno, lo que es con respecto a las características clínicas similar a las anteriores, transmisión fecal oral, pero una característica que vamos a encontrar es la eosinofilia, ¿no? Eosinofilia periférica, y en pacientes inmunocomprometidos puede llegar a ser muy debilitante, difícil que haya una difusión generalizada, y como los anteriores, el intestino delgado es el sitio más frecuente donde lo podemos encontrar. Las características patológicas, el desorden nuclear y de la superficie epitelial, va a haber hiperplasia de las criptas, inflamación mixta, sobre todo eosinófila, ¿no? Y esta es, digamos, la característica con respecto a Isospora que no tienen los demás parásitos. Si llegamos a una infección crónica, vamos a encontrar fibrosis, y este es el coccidio más grande, ¿no? También a la microscopía lo vamos a poder diferenciar por eso, ¿no? Este va de 15 a 20 micras, es mucho más grande que el resto. Tanto dentro de enterocitos o dentro de los macrófagos en lámina propia. Hay inclusiones perinucleares, subnucleares, perdón. Las formas van en media luna, algunos redondos, y estos son GNC-Paz positivos, ¿no? A diferencia de repente Cyclospora. Y aquí está, ¿no? Esto es una vellosidad del intestino delgado, y aquí podemos ver, ¿no?, un parásito bastante más grande, a diferencia de los anteriores,
Y estos son, bueno, también es una vacuola parasitófora, pero esta no está orientada tanto al tercio superior como de repente ciclospora, ¿no? No está tampoco hacia la luz como un punto, una perla azul como el Cryptosporidium, no. Este es más grande y está casi al medio o hacia abajo, ¿no? Hacia el tercio inferior. Muy bien. Seguimos los microsporidios. Es es una infección cosmopolita, ¿no? Lo vamos a encontrar en todo el mundo. Fuentes, principalmente en fuentes de agua ambiental, hablamos de piletas, parques, etcétera. La transmisión es de persona a persona vía fecal oral. Y esta, a diferencia de los anteriores, es menos probable que lo encontremos en inmunocompetentes, ¿no? Los otros sí pueden verse en ambos. Estas son las especies más frecuentes. También, generalmente intestino delgado. Todo este grupo lo vamos a encontrar en el intestino delgado. Por H, difícil de verlos. Ayudan algunas tinciones, como la tricrómica modificada, pero sí podemos ver algunos cambios asociados, ¿no? Hay vacuolización, desorden de la superficie del epitelio, bueno, por ahí podemos, ¿no? Si nos llega una biopsia, un paciente inmunocomprometido con síntomas, gastrointestinales, se sospecha de una infección oportunista, ¿no? En vía digestiva, no encontramos características de los anteriores, podemos pensar en microsporidios. El infiltrado es principalmente el linfoplasmático. Como mencionaba, estas son las coloraciones que nos pueden ayudar. Y aquí tenemos las imágenes, ¿no? Por H es difícil ver al parásito, pero vemos el desorden de la superficie epitelial, una cierta vacuolización de la superficie de los enterocitos, y en la tinción tricrómica modificada sí lo podemos ver resaltado, ¿no? Los microorganismos. Si sospechamos esto con el cuadro clínico, vemos esta imagen, solicitar la tinción y lo vamos a encontrar, ¿no? Sería el curso a tener presente. Aquí una tabla donde todos los coccidios están mencionados y sus características, ¿no? Como lo que les mencionaba. Esta tabla la voy a compartir más adelante para que la puedan tener. Vámonos con nematodos, que son ya, digamos, la última parte. Los más frecuentes, el famoso oxiuro, ¿no? Es el hallazgo en piezas quirúrgicas es incidental. Difícilmente nos van a enviar una biopsia o algo por el estilo, pero tenerlo presente, porque bueno, son causa de apendicitis, aunque esto último es todavía controvertido. Algunos piensan que el parásito ya ingresa después, cuando ya hay inflamación. Otros dicen que no, por la cantidad, si entran en gran cantidad, sí, pues pueden generar obstrucción. Entonces, el papel en la apendicitis todavía es controvertido, aunque sí se ha visto asociado, ¿no? Y sí, frecuentemente lo podemos ver en nuestros cortes de apéndice, ¿no? Ahí por ahí se asoma el oxiuro y lo vamos a encontrar. Incluso se pueden ver a simple vista, 2 a 5 milímetros los podemos ver. ¿Qué encontramos a nivel del epitelio, del apéndice o del intestino? Hemorragia, ulceración. Y no va a haber tanta reacción inflamatoria. Sería más por la apendicitis, que aún no está tan claro si son causa, que podemos ver esa reacción inflamatoria, ¿no? Que es lo que hemos encontrado ya algunas veces en las piezas que vemos en el servicio, los gusanos en los cortes, ¿no? El ascaris, no hay mayores, es ya un parásito conocido, muy común, transmisión fecal oral, sí es causa de apendicitis, puede ser causa de obstrucción, de perforación intestinal, causa de retraso en crecimiento, y da también, ¿no?, la obstrucción de la vía biliar. Esta fotografía de macro, lo curioso es que se encontró un ascaris en una reacción por cáncer de colon, ¿no? Eso definitivamente complicó más al paciente. Si ya de por sí tenía compromiso de la luz intestinal, con las caricias esto complica, ¿no? Y un conocido y quizás querido por nuestros servicios es el estrongiloides. Lo hemos estado viendo ya varias veces. Es un nematodo distribuido en todo el mundo, generalmente en adultos, muchos de los cuales se encuentran hospitalizados, son crónicos o inmunodeprimidos. Curiosamente, lo que vemos en nuestro hospital, ¿no? También se ha visto que el HTLV1 está asociado con los esteroides, pacientes con
tratamiento prolongado. Síntomas: diarrea, dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, ¿no? Mala absorción intestinal, porque lo vamos a encontrar principalmente también en duodeno. Ahora, manifestaciones gastrointestinales se asocian también a otros síntomas como la erupción cutánea, eosinofilia, urticaria. Puede haber síntomas pulmonares, sobre todo por cómo es que ingresa el parásito, ¿no? Entra por la piel, entra al sistema venoso, llega a pulmones, migra por el árbol respiratorio y llega al esófago, baja al esófago para llegar al intestino delgado, donde ahí se asienta y ponen la hembra sus huevos, ¿no? Características patológicas, principalmente lo encontramos en intestino delgado, en estómago. En intestino grueso no he visto en el servicio, pero o sea, se describe. Más hemos visto, al menos en este tiempo que estoy en el hospital, en estómago e intestino delgado, ¿no? Lo principal es ver al parásito. Como acá esta fotografía, bueno, es del servicio un poquito pixeleada, pero tengo otras por ahí. Características importantes: pliegues hipertróficos de la mucosa. Vamos a ver úlceras. Podemos encontrar los gusanos adultos y las larvas en las criptas. Y la característica del adulto es que tiene una cola muy puntiaguda, que suele ser curva. Vamos a encontrar edema, infiltrado eosinofílico, granulomas. Y aquí lo tenemos, ¿no? Este es en colon, ¿no? En las criptas o en la luz, ¿no? Vamos a encontrar gran cantidad de parásitos. Este es, como mencionaba, una infección de colon. Y en la derecha, en la imagen de la derecha, vemos gusanos y larvas con colas muy puntiagudas, ¿no? Este sería este de acá, ¿no? La cola muy puntiaguda va con un adulto, ¿no? Y el otro más redondo va con una larva. Este es de nuestro servicio también, ¿no? Este fue en duodeno. Que el diagnóstico se debe, ni bien detectamos, informar para que puedan dar el tratamiento lo más rápido posible, ¿no? La ivermectina, porque este parásito sí puede llegar a ser mortal en pacientes hospitalizados, pacientes crónicos, ¿no? Es importante. Y bueno, la bibliografía consultada ha sido tanto el Grinson de la serie Mirsens y, bueno, nuestro libro básico, el OTSE, ¿no? No sé si hay alguna consulta, comentario. Hola, Ponga la última diapositiva. ¿Doctora? La última diapositiva, póngala. A ver, un momentito. Un segundito. ¿Lo ven? Yo digo, oye, A ver. ¿Esa? dice que Chari va a trabajar aquí. Si quieres, puedes sentarte ahí donde has conectado tu teléfono. ¿Doctora? No, esa no, la siguiente. ¿Esta? La última. Ahorita termino yo. Esa. Ya, con esa de fondo seguimos hablando. Ok, doctor. Ok, doctor. O sea, en lo que se ve en intestino delgado, la mayoría de las patologías entonces van a estar asociadas a parásitos, ya que oncológicas casi no hay. No, sí, pues. Pues ni traumáticas, ni tóxicas, ni congénitas. Más que nada parasitarias, inflamatorias. Es lo que habría que buscar, sobre todo si hay antecedentes de inmunodeficiencia, ¿no? Pues, Eso principalmente. Bueno, al menos hasta ahora no solo he visto en el servicio estrongiloides, que ya creo que ya cada residente tenía su casito por ahí. escuché de un caso en gestación. En gestación. Sí. Bueno, ese no sabía, ¿no? Estrongiloides se encontraron en el líquido cefalorraquídeo. Chispas. Sí, puede llegar a ser una infestación multisistémica. Y el tratamiento con ivermectina es mandatorio y algunos no resisten, ¿no? Recuerdo un caso cuando era R1, que una paciente, adulto mayor, 82 años, con neumonías, y molestias gastrointestinales, también creo que era bastante compleja, pero fue la infección por estrongiloides que, digamos,
la gota que colmó el vaso y lamentablemente la paciente falleció. Se inició ivermectina rápido, pero no soportó, ¿no? Hola, Manuel. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, un gran comentario me parece, no porque sea de mi parte, sino que hay que hacer una recomendación ahí. De todo el bagaje que ha presentado, la variedad que ha presentado Manuel, realmente no hemos visto muchas. Las más clásicas y que a veces no ofrecen ninguna resistencia para poder hacer la identificación y el diagnóstico, está lo que ha señalado, estrongiloides, amebas cuando es posible verlo, bueno, el oxiurus es muy evidente, en fin. Pero la patología parasitaria yo creo que en este caso, también en nuestro medio, podría estar subdiagnosticada. Criptosporidiasis hemos visto muy pocas veces, solamente con hematoxilina eosina bien refrendada el diagnóstico. Otros gérmenes un poco más pequeños, tal vez por lo que no lo buscamos o por lo que no tenemos la posibilidad de hacer la muestra. No se olviden que el endoscopista o entra hasta ciego no más, excepcionalmente avanzan más, o después de la segunda, tercera porción del duodeno ya no avanzan más. De todos modos, hay que destacar ahí, creo yo, hasta tres parásitos que podrían complicarnos muy bien la vida. El primero, ya se ha dicho, es el estrongiloides. El estrongiloides es uno de los parásitos, yo creo, más traicioneros, más desgraciados que hay. No tenemos uno, tenemos varios casos bien documentados. Ahí en el Hospital Loaiza, como a veces trabajamos en el María Auxiliadora, de diagnósticos con estrongiloidiasis de necesidad mortal. El primer caso que hice yo de estrongiloidiasis, ya en el Hospital Loaiza, no había el SIDA todavía, no estaba de moda por acá. Y le encontramos estrongiloides hasta en líquido acítico y en líquido cefalorraquídeo. Teníamos una muestra, deben estar las fotografías por ahí, porque esas están todavía con slide, que teníamos y demostramos mucho el estrongiloides dentro de los vasos sanguíneos, linfáticos, tanto del intestino como de otra ubicación. Y era una señora joven de acá de Lima que no tenía SIDA, por lo menos tenía inmunodepresión de otro tipo. Lo hemos visto también cuando éramos residentes en inmunodeprimidos por otras causas. Y el otro detalle del estrongiloides es de que como es la famosa autoinfestación, hay problemas muy serios a veces de manejo. El más espectacular que costó la vida del pobre paciente fue un ingeniero que vino de Huánuco. Se le hace el diagnóstico de estrongiloidiasis en el hospital, se le da el tratamiento con ivermectina. En aquella época no era fácil conseguirlo porque había que pedir al Instituto de Investigación de Cayetano, de San Marcos, que proveyeran el medicamento. Y como a la semana llegó el ingeniero con un caso de una sepsis típica. Fallece el ingeniero como a los 2 o 3 días nada más, habiendo hecho el diagnóstico bien documentado y habiendo dado el tratamiento conveniente. Lo que pasa es que parece que los estrongiloides se alocaron y se fueron por otra vía y llegaron a hacer una septicemia y no septicemia, no, diría una estrongiloidemia. El paciente falleció y le encontramos parásitos en diferentes estadios, tanto de viabilidad y otros muertos en los pulmones. También deben estar las fotografías por ahí en algún momento de los archivos que teníamos ahí, en los slides. Después hemos visto ejemplos así típicos del lío de estrongiloidiasis. El último caso fue con una residente de gastroenterología, no el último, sino diría llamativo así, que llegó un cemento de intestino como de 30 centímetros
Y le encontramos estrongiloides rápido ahí. Le dije, doctor, esto lo va a preparar usted. Alguno de los chicos de repente se acuerda por ahí. Le dije, vaya y busque la historia inmediatamente porque no va a ser que la paciente se le muera y no tiene la historia. No me acuerdo el nombre de la chica, pero regresó y me dice, doctor, bien mal es usted. Le digo, ¿por qué? Dije, ¿qué pasó? Me dice, no, la paciente falleció ayer en la tarde. Y habíamos estado hablando con ella. Es que una estrongiloidemia es terrible, terrible, un pronóstico pésimo, les digo. Y a veces se nos escapan por ahí. O aún teniendo el diagnóstico, como en el presente caso, se puede llevar al éxito letal. Varios casos. No es necesario tampoco de que el paciente o la persona haya salido de Lima necesariamente. Otro caso documentado, bien documentado que tenemos ahí en el hospital, es una señora de 21 años que era de Los Olivos y no había salido ella de Lima. No se olviden que ahora ya con la migración tan frecuente que hay, tan fácil de gente, de pacientes y de personas, no solamente en Lima, sino en cualquier parte del territorio nacional, entonces la parasitosis como que están cambiando, y otras enfermedades también, lógicamente, infecciones, están cambiando la epidemiología por estos factores. El Ascari no es tan inocente. Aparentemente diría, tiene un bicho, tiene un parásito, por ahí se puede descuidar. Bien, yo les digo que tenemos 2 casos, hasta 3, bien documentados, 2, de muerte por pancreatitis aguda, y la causa principal, el diagnóstico, fue el Ascaris. El Ascaris se metió, obstruyó, por desgracia drenaban de diferente manera los conductos pancreáticos y el biliar, y a nadie se le ocurrió pensar que podía haber sido un parásito. Cuando hicimos las autopsias, porque los 2 fueron casos de autopsia, uno en María Auxiliadora y uno en el Loaiza, el médico tratante casi se cae porque, bueno, no se pensó y obviamente no se hizo el diagnóstico porque no se hizo el examen correspondiente, pero es posible, y les digo con absoluta certeza, esos 2 casos hicieron pancreatitis aguda y fue por el bendito gusano, el Ascaris, porque lo encontramos ahí, no había duda. Y el otro caso también de necesidad mortal, sube el Ascaris en una paciente colecistectomizada, asciende hacia el hígado, se hace un ovillo, hace un absceso hepático y la señora se murió. Y se murió por un absceso hepático, causa final, lógicamente, de muerte por sepsis y demás. Una señora que venía del Callejón de Guaylas. Llegó tan mal acá que le hacía interconsulta cirugía, decía que le mejoren las funciones vitales, a cada rato llamaba medicina que no podía, y en ese hablan de un ping-pong de ida y vuelta. Después de 3 días la señora en el hospital de Loaiza se murió, y se murió por un absceso hepático causado por el Ascaris. Una vez también hemos llegado a ver ahí en el hospital Loaiza una operación hace ya bastante tiempo de un niño que lo operaron por obstrucción o pseudo-obstrucción o suboclusión intestinal por parásitos. No eran tantos como lo que dice la literatura, creo que los cuentan por decenas o por cientos a veces. Y la última, tal vez, que hemos visto hace poco, antes de la pandemia, ha sido amebiasis. Hemos visto también ahí en el hospital Loaiza. No hemos visto, ya hace bastante tiempo también, es cierto, una amebiasis complicada, es decir, un absceso hepático amebiano, el más desgraciado que haya visto, que un absceso hepático que destruyó prácticamente como 1/3 del hígado, destruyó el diafragma, se metió al riñón, se metió a la suprarrenal y se metió al pulmón. Un solo absceso era todo eso, un niño de unos 12 años más o menos, obviamente con muerte consecuente. Resumiendo esto, les digo que no hay que desestimar a los parásitos. Y si hay, obviamente, la certeza que tengamos o la posibilidad de proponer el diagnóstico, lógicamente bien sustentado, bien sospechado,
hay que avisar rápido al clínico para que no se pierda el paciente. Como les repito, algunos son mucho más agresivos que otros y obviamente si no se llega a un diagnóstico conveniente y adecuado, el tratamiento nunca se va a instaurar. Me parece que ha sido una revisión es de fácil entender también lo extenso que es el tema, pero creo que se pueden haber mencionado los más frecuentes en nuestro medio. Los más chiquitos, por ejemplo, Yardia, yo no he visto Yardia en el Hospital Loaiza, no me acuerdo de haber visto Yardia. Creo que puede haber habido, lógicamente, ¿no? No es que no haya, de repente no hemos tenido la precaución o lo hemos pasado muy rápido, pero no conozco la Yardia yo en el Hospital Loaiza. Después los criptosporidios hay que sospecharlos siempre en pacientes inmunodeprimidos. No solamente eso, sino como verán ustedes hay otro tipo de patología, por ejemplo, enfermedades virales y otras. Y en esos pacientes que vienen con inmunodepresión, especialmente por SIDA, por HTLV1, por cualquiera que sea, si hay una infección parasitaria o infección parasitaria, hay que buscarle otra que se encuentre. Muy bien, yo los felicito, está muy bien, Emanuel. No sé si hay alguna otra opinión para seguir conversando, pero Emanuel es el dueño de la pelota. Muy bien, solo para... Un comentario. Claro, doctora. El estrongiloides también aparece en el Papa Nicolau, yo he visto. No en el Loaiza, sino en Arias Estela. No, eso no me lo esperaba. ¿En Papa Nicolau se ha encontrado? Sí, en Papa de cuello uterino, ahí estaba el estrongiloides. También hay. Esa es una ubicación muy, muy interesante, ¿eh? No sé cómo podría haber llegado ahí, de repente por producto de una infestación masiva, ¿no? O muy especial para que llegue por ahí, pero si lo han visto, no hay duda. Aparte que morfológicamente y reconocerlo más en una muestra, como está señalando la doctora, de un Papa Nicolau, no habría ninguna dificultad de reconocerlo, creo yo, porque el gusano microscópicamente es relativamente muy grande, no puede confundirse. Es un diagnóstico que no se resiste. Claro. Y bueno, ya que hablamos de parásitos, mencionar, ¿no?, que salió nuestro artículo, el segundo ya, el que se presentó hace ya algún tiempo, el quiste hiatídico renal, ya ha sido aprobado, estamos a la espera, ya se mandaron las correcciones ortográficas del caso, y bueno, más que nada eso, comentarles, ya saldrá el link que lo podremos poner en nuestra página de Facebook, ¿no? Muy bien, felicitaciones, me olvidaba, eso sí se me estaba pasando así un buen rato, desde la vez pasada quería felicitarlos. El otro detalle que está pendiente por ahí, no le pierdan de vista, especialmente a Gabriela, el del apéndice. Yo he buscado y no es fácil encontrar apendicitis aguda por mercurio. Claro. Sí, doctor, ese artículo desgraciadamente no tenemos, diríase, la prueba química después, pero morfológicamente tiene que ser eso, ¿no? Porque lo ideal, diríase, ya lo último sería pues, haber tomado la muestra de eso y mandarlo a alguien que le haga el examen, no sé si el químico, el físico, pero de todas maneras, creo que la morfología es suficiente. No le pierda de vista eso, ya, doctor. Gaby, aunque no esté completa la historia, se resumirá al punto de los hallazgos histopatológicos. Y ya que está próximo el Congreso de Patología, vayan preparándolo, chicos. Claro. Sí, ese también está en el horno. También está en el horno ese artículo. No se preocupe. Está muy bien. No se preocupe, doctor. Muy bien, entonces sería todo por el momento. Continuamos el día lunes, ya con los colegas rotantes. Vamos al día de mañana, estoy coordinando con ellos las fechas para ver quién empieza, cómo iríamos con los casos o temas que tengan ellos pendientes. Tengan buenas noches. Hasta luego con todos. Ok, buenas noches, chicos. Buenas noches. También a todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches.
noches.